La historia del rey David y Betsabé tiene varios contrastes. Por un lado, un rey que se levanta tarde, que duerme todo el día, que no va al campo de batalla como corresponde con sus soldados, y por el otro, una mujer que se baña desnuda sin guardar mucho pudor y al parecer al aire libre. Entonces le hemos pedido a la inteligencia artificial que nos ayude a interpretar si el rey David es víctima o victimario, si Betsabé es víctima o victimaria, porque se ha tejido, digamos, muchas teorías con relación a esto. Entonces queremos hacerle 7 preguntas a ChatGPT para que la herramienta de inteligencia artificial nos ayude a comprender un poco este paradigma. Entonces, ¿fue o no culpable Betsabé por lo que ocurrió? Vamos a ver, hagámosle la pregunta número 1 a ChatGPT. Digámosle que nos ayuda a entender qué factores contribuyeron a que David cayera en la tentación con Betsabé. ¿Cómo este episodio contrasta con su conducta anterior como un hombre conforme al corazón de Dios? Vamos a ver qué nos responde ChatGPT. Dice, en la historia de David y Betsabé encontramos a un David en una posición muy diferente a la que nos habíamos acostumbrado. A lo largo de su vida, David había enfrentado numerosos desafíos y dificultades, y a pesar de todo, había mantenido su fe y su integridad. Se le describe como un hombre conforme al corazón de Dios en 1 Samuel 13:14, alguien que buscaba honrar a Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Sin embargo, el episodio con Betsabé muestra a un David en un momento de vulnerabilidad y descuido. Hay varios factores que podrían haber contribuido a esta caída. 1. Complacencia. David ya era un rey consolidado. Había superado amenazas tanto internas como externas y quizás esto lo llevó a un estado de autocomplacencia, donde bajó la guardia espiritualmente. 2. Descuido. La Biblia dice que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Esto dice 2 Samuel 11:1. Esto podría indicar un cierto nivel de descuido en sus responsabilidades como rey y líder. 3. Oportunidad. David estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Al estar en su terraza y ver a Betsabé bañándose, se puso en una situación que le permitió ceder a la tentación. 4. Poder y autoridad. El hecho de que David sentía que podía enviar a buscar a Betsabé y luego encubrir el asunto al traer de vuelta a Urías indica que su posición de poder pudo haber contribuido a su sentido de impunidad. 5. Falta de redención de cuentas o rendición de cuentas. No hay evidencia de que David tuviera a alguien en ese momento que lo retara o le hiciera rendir cuentas por sus acciones. Claro, vio que estaba por encima de todas las personas ahí. Dijo, normalmente ante estos casos las personas eran llevadas ante el rey para que se le hiciera justicia. Y aquí, ¿qué justicia si él era el rey? No había a quien acudir. Este episodio contrasta fuertemente con el David que enfrentó a Goliat, que no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad y que buscó vivir en obediencia a Dios. Nos muestra que incluso los más fuertes espiritualmente pueden caer. Y nos recuerda la importancia de mantener una vida de integridad, responsabilidad y cercanía a Dios para evitar las tentaciones que inevitablemente vendrán. Bueno, gloria al Señor. Muy cierto. Vamos a ver qué nos dice con relación a la segunda pregunta. Y le hemos preguntado lo siguiente. ¿Qué sabemos realmente sobre Betsabé en el contexto de la historia? ¿Hay alguna evidencia del texto que sugiera si ella sedujo intencionalmente a David o fue más bien una víctima de las circunstancias? Sobre esto se ha tejido muchas cosas, ¿no? Que dicen que ella intencionalmente se salió a bañarse semidesnuda a la terraza, etc. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT, si él encuentra alguna evidencia dentro de la escritura con relación a eso. Dicen, Betsabé es una figura un tanto enigmática en la narrativa bíblica. La historia en el segundo libro de Samuel nos la presenta de manera bastante breve, sin muchos detalles acerca de su personalidad o intenciones. Lo que sí sabemos es que ella era la esposa de Urías el Etita, uno de los valientes guerreros en el ejército de David. También se menciona que ella era muy hermosa en 2 Samuel 11:2. El texto bíblico no ofrece evidencia concluyente acerca de si Betsabé sedujo a David intencionalmente o si fue una víctima de las circunstancias. Se señala que ella estaba purificándose de su impureza menstrual en 2 Samuel 11:4, lo cual podría interpretarse como un acto rutinario y no como una intención de seducir a David. De hecho, la historia es presentada en una manera que pone el enfoque en las acciones y decisiones de David, no en Betsabé. Eso es verdad. 1. Iniciativa de David.
El relato indica claramente que fue David que envió mensajeros a buscarla después de verla desde la terraza. Betsabé no va al palacio por iniciativa propia. 2. Poder y autoridad. David, siendo el rey, tenía una autoridad considerable sobre sus súbditos, lo que podría haber creado una dinámica de poder desigual en la que Betsabé tuviera poco o ningún control sobre la situación. 3. Silencio del texto. El texto no atribuye ningún diálogo a Betsabé durante este episodio. Su voz y sus sentimientos no son parte de la narración, lo cual es revelador. 4. Consecuencias para Betsabé. No se debe olvidar que Betsabé también sufrió las consecuencias de este acto. No solo se quedó embarazada, sino que también perdió a su esposo Urías, quien fue enviado a una muerte segura por órdenes de David. Todo esto podría sugerir que Betsabé fue más una víctima de las circunstancias y del abuso del poder por parte de David que una instigadora activa en el evento. Sin embargo, el texto no ofrece detalles suficientes como para afirmar categóricamente su inocencia o culpabilidad en el asunto. O sea que ahí están entredichos. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pero recuerden que donde la Biblia habla, nosotros hablamos, y donde la Biblia calla, es mejor callar. Vamos a hacerle la pregunta número 3. Le vamos a decir: en interpretaciones posteriores de la historia, como en el arte y la literatura, se ha debatido el papel de Betsabé como seductora o víctima. ¿Cómo estos puntos de vista afectan nuestra comprensión de la historia y qué lecciones podríamos extraer a partir de estos diferentes enfoques? Es verdad, a través del arte de la pintura, sobre todo, se han plasmado muchos cuadros, muchas pinturas en donde se muestra a Betsabé, en algunas como víctima y en otras como victimaria. Entonces, vamos a ver qué nos dice ChatGPT con relación a esto. Las interpretaciones posteriores de la historia de David y Betsabé, ya sea en el arte, la literatura o incluso en sermones y teología, a menudo reflejan las preocupaciones culturales y éticas de las épocas y comunidades en las que se crean más que el contenido literal del contexto histórico del texto bíblico. Cada interpretación nos ofrece un espejo que refleja cómo las sociedades ven temas como la seducción, el poder, la moralidad y la víctima. 1. Betsabé como seductora. En algunas representaciones, Betsabé ha sido retratada como una mujer fatal que seduce a David, en parte para eximir a David de su falta de juicio moral. Este enfoque podría enseñarnos sobre la facilidad con la que las mujeres han sido históricamente culpadas por las indiscreciones de los hombres, especialmente en estructuras de poder desiguales, como esta, ¿no? 2. Betsabé como víctima. En contraste, otras representaciones se centran en Betsabé como una víctima atrapada en una red de poder y deseo que ella no pudo controlar. Esta visión nos invita a reflexionar sobre la ética del poder y cómo se abusa de él, y nos recuerda que las acciones de los poderosos tienen repercusiones que van más allá de su círculo inmediato. 3. Efectos moralizantes. Algunas interpretaciones buscan extraer lecciones morales o espirituales del relato, utilizando las acciones y consecuencias experimentadas por David y Betsabé como un estudio de caso en los peligros del pecado y la importancia del arrepentimiento. 4. Impacto social y cultural. La forma en que se cuenta la historia y los roles que se asignan a cada persona pueden tener un profundo impacto en cómo se abordan temas sociales más amplios, como la autonomía de la mujer, la responsabilidad personal y el consentimiento en relaciones íntimas. 5. Contexto religioso. En un ámbito más espiritual, la diversidad de interpretaciones puede abrir conversaciones sobre el arrepentimiento, la gracia y el perdón, elementos centrales en muchas tradiciones cristianas. 6. Relevancia contemporánea. Las diferentes perspectivas sobre la historia pueden hacer que el relato sea relevante para distintas personas en distintos tiempos, ¿cierto? Permitiendo que el texto viva y siga siendo parte de conversaciones éticas y espirituales en constante evolución. Bueno, gloria al Señor. Por lo tanto, las diferentes maneras de interpretar la historia de David y Betsabé no solo nos ofrecen múltiples ángulos desde los cuales podemos examinar y aprender de este complejo relato bíblico, sino que también nos ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre cómo las narrativas y personajes bíblicos son recibidos y reinterpretados en diferentes contextos culturales y temporales. Bueno, que claro hasta ahí, ¿verdad? Listo, hagámosle la pregunta número 4. Y le vamos a decir cómo la acción de David con Betsabé y Urías afectó a su reinado y a su legado y qué consecuencias tuvo a nivel personal
familiar y nacional, porque esto se llevó por delante a un poco de gente, ¿no? Esta decisión del rey se llevó por delante a un poco de gente. Entonces vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Dice: la historia de David y Betsabé es un punto de inflexión en la vida de David y tiene ramificaciones a nivel personal, familiar y nacional que marcan su reinado y su legado. 1. Personal. A nivel personal, David experimenta un arrepentimiento profundo después de ser confrontado por el profeta Natán. Este arrepentimiento se ve expresado en el Salmo 51, donde David pide el perdón de Dios. Pero aunque Dios lo perdona, no lo exime de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Familiar. Las implicaciones familiares son devastadoras. El hijito, nacido de la unión entre David y Betsabé, muere como resultado directo del pecado de David, según la narrativa bíblica. Además, la familia de David entra en una espiral de conflictos que incluyen la violación de su hija Tamar por parte de su hijo Amnón y el posterior asesinato de Amnón a manos de su medio hermano Absalón. Este clima de desorden y violencia familiar puede verse como una consecuencia de la ruptura moral iniciada por la acción de David. Nacional. A nivel nacional, la acción de David lleva a una serie de eventos desafortunados en su reinado. Después de la muerte de Urías, David se casa con Betsabé, lo que en cierto sentido legitima la relación a ojos de la sociedad, pero también establece un precedente de abuso de poder. Esto se puede considerar como una mancha en su legado como un gobernante justo. Además, la revuelta de Absalón también tiene implicaciones para el reino, creando división y conflicto. 4. Legado espiritual. Aunque David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, este episodio muestra su lado humano y falible y da una dimensión más compleja a su legado. Es un recordatorio de que incluso los grandes héroes de la fe son humanos y susceptibles al pecado. Todos hemos pecado, ¿no? Teológico. La historia también ofrece una rica beta para la reflexión teológica. David, el rey elegido por Dios, peca gravemente, pero a través del arrepentimiento encuentra la redención. Esto abre la puerta a temas teológicos como la gracia, la misericordia y el perdón divino. 6. Literario y cultural. Finalmente, este episodio ha dado lugar a una rica tradición literaria y artística que explora la complejidad del carácter humano, las dinámicas de poder y la posibilidad de redención. 7. Mensaje universal. La historia de David y Betsabé, con todas sus complejidades y contradicciones, se convierte en un relato universal sobre el poder, la fragilidad humana, las consecuencias del pecado y la posibilidad del arrepentimiento y el perdón. En resumen, las acciones de David con Betsabé y Urías tienen un impacto duradero y multidimensional, afectando no solo su vida personal y su familia, sino también su reinado y su legado. El episodio es un punto de reflexión sobre la complejidad del ser humano y los altibajos éticos y morales que pueden ocurrir, incluso en vidas consideradas ejemplares como la del rey David. Bueno, vamos a ver la quinta pregunta, a ver qué nos dice ChatGPT. Vamos a preguntarle lo siguiente. Vamos a decirle: ¿qué papel juegan las figuras secundarias como Urías y el profeta Natán en esta historia? ¿Cómo contribuyen a la narrativa y qué lecciones podemos aprender de ellos? Y llevémonos la pregunta número 6 para ganar tiempo. Y ahorita se la hacemos cuando termine esta, ¿verdad? Bueno, dice: en la historia de David y Betsabé, las figuras secundarias de Urías y el profeta Natán juegan roles cruciales que añaden capas de complejidad y enseñanza a la narrativa. Urías el Etita. Lealtad e integridad. Urías se presenta como un hombre de gran lealtad e integridad. Cuando David intenta encubrir su pecado haciendo que Urías duerma con Betsabé para que se piense que el hijo es de él, Urías se niega, alegando su lealtad a sus compañeros en el campo de batalla y a su nación. Su comportamiento destaca el contraste con la conducta de David, subrayando aún más la gravedad del pecado del rey. Víctima de abuso de poder. Estamos hablando de Urías. Urías se convierte en una víctima en la historia al ser asesinado en la batalla por órdenes de David. Esto nos enseña acerca de los peligros del abuso de poder y cómo las personas inocentes a menudo pagan el precio, lastimosamente. Complejidad moral. La muerte de Urías es una mancha en el legado de David y su personaje nos sirve como un recordatorio de las vidas que a menudo se ven afectadas de manera colateral por los pecados de otros. 2. Natán el profeta. Portavoz de Dios. Natán actúa como el portavoz de Dios confrontando a David con su pecado. Su enfoque, utilizando una parábola sobre un cordero para revelar el pecado de David, es tanto ingenioso como efectivo. Llamado al arrepentimiento. A través de Natán se le da a David la oportunidad de arrepentirse, lo cual él hace.
Esto nos muestra la importancia de la corrección amorosa y la confrontación en la comunidad de fe. Justicia y misericordia. Natán no solo condena el pecado de David, sino que también le comunica el perdón de Dios, ilustrando el balance divino entre la justicia y la misericordia. Función profética. Natán también predice las consecuencias que enfrentará David, subrayando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso si hemos sido perdonados. Bueno, gloria al Señor. Lecciones a aprender. De Urías aprendemos la importancia de la integridad y la lealtad, incluso frente a la adversidad y la tentación. De Natán aprendemos el valor de la corrección amorosa y la importancia de confrontar el pecado con verdad y gracia. En resumen, aunque secundarios en la trama, Urías y Natán son fundamentales para entender la historia en su totalidad. Nos ofrecen una imagen más completa del carácter de David, el alcance del pecado y del perdón, y de las virtudes y valores que deben ser exaltados. Ambos personajes sirven como espejos que reflejan diferentes aspectos de la condición humana, y de ellos podemos aprender lecciones valiosas para nuestras propias vidas. Bueno, gloria al Señor, totalmente cierto. Urías, una víctima del pecado de David, y el profeta Natán, el profeta de Dios, que no le temía nada, que fue y llevó la palabra de Dios, le gustase o no al rey. El rey hubiera podido decir encarcélenos o mátenos por venirme a decir esas cosas, pero igual era la voz de Dios. Pues gracias a Dios, si no tuviéramos esos salmos tan maravillosos, David se arrepintió y escuchó el llamado de Dios. Bueno, la sexta pregunta dice, desde una perspectiva escatológica, ¿qué relevancia tiene el arrepentimiento de David en el Salmo 51 en relación con la historia de David y Betsabé? ¿Cómo se conecta este evento con la promesa mesiánica y la línea de Jesucristo? Bueno, desde una perspectiva escatológica, el arrepentimiento de David en el Salmo 51 tiene implicaciones profundas que trascienden su tiempo y situación particulares. Este salmo, que David compuso después de su pecado con Betsabé y tras ser confrontado por el profeta Natán, es una expresión vivida de arrepentimiento y confesión. Examen personal y arrepentimiento. El Salmo 51 muestra la oportunidad de la comprensión de David de la gravedad de su pecado y su necesidad de purificación y restauración divinas. Esta actitud de arrepentimiento auténtico se destaca como un modelo para todos los creyentes, ya que la Biblia nos enseña que el arrepentimiento es necesario para la vida eterna. 2. La gracia de Dios. Este salmo revela que incluso después de pecados graves hay oportunidades para la gracia y el perdón divinos. Este es un concepto que reverbera en toda la Biblia, culminando en la obra redentora de Jesucristo. Gloria al Señor, amén. Conexión mesiánica. 3. David es una figura crucial en la línea genealógica de Jesús. A pesar de su pecado, el linaje davídico fue el linaje a través del cual vino el Mesías. El perdón de David y su restauración son un reflejo anticipado de la redención que Jesucristo traería, no solo para él, sino para toda la humanidad. 4. La promesa del nuevo pacto. El deseo de David de tener un corazón limpio y un espíritu renovado, Salmo 51:10, prefigura la promesa del nuevo pacto que sería plenamente revelada en Jesucristo. Según los profetas y los escritores del Nuevo Testamento, este nuevo pacto implicaría una transformación interior habilitada por el Espíritu Santo, algo que también se insinúa en las súplicas de David. 5. El reino eterno. El perdón y la restauración de David pueden verse como una sombra profética del reino eterno de Dios, donde el pecado y la muerte serán finalmente vencidos. David, al ser parte de la línea de Jesucristo, contribuye a la historia más grande de la redención que culminará en el reinado del Dios eterno. En resumen, el arrepentimiento de David y el perdón que recibe tienen significado escatológico porque señalan hacia la gracia y la redención futuras que encontrarán su cumplimiento completo en Jesucristo. Esto conecta el evento de David y Betsabé con la promesa mesiánica, mostrando cómo Dios puede usar incluso nuestras caídas más graves para sus propósitos más grandes y eternos. Gloria al Señor. Dios se glorifica en todo momento y como quiere y cuando quiere. Tocamos la pregunta número 7, en donde le decimos ¿qué lecciones prácticas y advertencias podemos extraer de esta historia para nuestra vida espiritual hoy en día, especialmente en áreas como la moralidad, el liderazgo y la responsabilidad? Bueno, la última pregunta tiene que ver con nosotros. ¿De qué nos sirve toda esta historia de David y Betsabé para nosotros hoy en día, cuando nos vemos expuestos a cosas iguales o más graves que las del rey David? Vamos a ver qué consejo nos da la inteligencia artificial.
La historia de David y Betsabé es una de las más cautivadoras y al mismo tiempo inquietantes del Antiguo Testamento. Más allá de los eventos históricos, ofrece varias lecciones prácticas y advertencias que son extremadamente relevantes para nuestra vida espiritual hoy en día. 1. La fragilidad humana. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la tentación. Esto sirve como un recordatorio de que nadie es inmune al pecado y que debemos estar siempre vigilantes. 2. El peso de la responsabilidad. David era un rey y sus acciones tuvieron consecuencias devastadoras no solo para él, sino para su familia y su nación. En la era moderna, cada uno de nosotros tiene alguna forma de liderazgo o influencia, ya sea en nuestra familia, en el trabajo o en la comunidad. Debemos recordar que nuestras acciones tienen ramificaciones que van más allá de nosotros mismos. 3. Las consecuencias del pecado. La historia no termina con el adulterio. La decisión de David de intentar encubrir su pecado llevó a malas decisiones, incluido el asesinato de Urías. El pecado suele tener un efecto de bola de nieve y las consecuencias pueden ser mucho más amplias de lo que nos imaginamos inicialmente. 4. La justicia y la misericordia de Dios. Aunque David pecó gravemente, cuando se enfrentó a su pecado con un corazón verdaderamente arrepentido, experimentó el perdón de Dios. Esto no eliminó las consecuencias de sus actos, pero sí restauró su relación con Dios. Esto nos recuerda la gracia disponible para cada uno de nosotros sin importar la gravedad de nuestros pecados. 5. La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es más que un simple remordimiento o lamentación. Implica un cambio de corazón y una decisión consciente de seguir adelante en obediencia a Dios. Algo que vemos claramente en el Salmo 51, que David escribió en respuesta a su pecado. 6. El peligro de la autocomplacencia. David está en una posición de comodidad y poder cuando cayó en la tentación. A menudo es en nuestros momentos más cómodos o seguros cuando bajamos la guardia y somos más susceptibles al pecado. 7. La necesidad de la redención total. David tuvo que aprender a rendirse completamente a la voluntad y al plan de Dios para su vida. Su historia nos muestra que en lugar de confiar en nuestra propia sabiduría o fuerza, debemos someternos completamente a Dios. 8. El valor de los consejeros sabios. Natán, el profeta, fue instrumental en llevar a David a un lugar de arrepentimiento. Esto destaca la importancia de tener personas en nuestras vidas que hablen verdad y nos mantengan responsables. En resumen, la historia de David y Betsabé actúa como un espejo en el que podemos ver nuestras propias debilidades y fallos, pero también la gracia y la misericordia de Dios. Nos advierte sobre los peligros del pecado y la autocomplacencia, pero también nos ofrece esperanza y orientación para la restauración y la vida en plenitud de Dios. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que todas estas dudas con respecto a David y Betsabé hayan quedado resueltas, y si no, déjenmela saber en los comentarios para hacer, con la ayuda de Dios, posteriores videos con relación a este tema tan interesante. Si les gustó este video, lo invito a que dé clic aquí abajo en este otro que le dejo para que descubra quién fue la bruja más poderosa de todo el Antiguo Testamento. Los vemos en un próximo video, si Dios lo permite. Muchísimas bendiciones y que Dios los guarde.